Michelle cuenta historias de terror y misterio que ponen los pelos de punta a cualquiera. Casas y castillos embrujados. Hombres lobos. Fantasmas. Vampiros sangrientos. Y seres de otros mundos. Cada episodio es un viaje por lo sobrenatural. ¿Verdad o pesadilla? Aquí en Discovery Kids. En Historias Increíbles, veremos Visitantes de la Noche. ¿Quiénes son los visitantes de la noche? Ni las personas que dicen haber conocido a estos misteriosos espíritus tienen la respuesta. En muchos lugares se escuchan voces, se ven cosas y no parecen encontrarse explicaciones al respecto. Si las historias son reales, entonces los fantasmas del pasado están aquí. Y solo salen por la noche. ¿Escuchaste algo? Sí, mejor nos vamos. Tienes que estar loco para caminar en este bosque por la noche. Aquí en los campos de Tennessee. Cuidado. Dicen que una fuerza maligna lleva siglos embrujando la región. Vámonos. Bienvenidos a la cueva de la bruja de Bell. Hoy día los curiosos y los muy valientes todavía vienen a este lugar a cazar fantasmas y todavía cuentan la historia de John Bell y de la bruja que lo atormentó. En la primavera de 1813, John Bell se mudó con su familia a la ciudad de Adams, Tennessee. John, su esposa Lucy y sus hijos Richard, Drury y Betsy se establecieron en su nuevo hogar. Durante los primeros meses, sus vidas eran bastante pacíficas. Pero de pronto, esa paz se vio interrumpida. En sus vidas entró una misteriosa presencia que nadie puede explicar hasta la fecha. Escucharon ruidos y sintieron que su propiedad se estremecía como una especie de terremoto, pero solo se sentía en la casa de los Bell. Los ruidos eran aterradores. Pasaron semanas. Afuera de la casa, los ruidos eran cada vez más fuertes. Entonces, una noche, la pesadilla decidió entrar. Richard Bell lo describió en su diario. El ruido comenzaba en nuestra habitación. Parecía que una rata roía con vigor los postes de la cama. Dormir era impensable. Hasta que el ruido cesara, por lo general a las 3 de la mañana. Richard Bell. Las personas que presenciaron estos fenómenos no estaban locas, no eran extrañas, era gente normal de la época y lo que les pasó no fue ordinario. Lo que fuera que atormentaba a los Bell se tornó violento. Al principio lo mantuvieron en secreto. Era un problema familiar. Pero con el tiempo, el terror se apoderó de ellos. Tenían que pedir ayuda. John Bell llamó a James Johnston, un religioso que pensó que encontraría la solución en la Biblia. El método de Johnston era directo. Interrogó a la fuerza maligna y le exigió respuestas. La pesadilla apenas comenzaba. Aparentemente no debieron molestarla. Los testimonios dicen que se escuchaba en toda la casa, riéndose y mofándose.
Pronto se pasó la voz por la ciudad. Los locales empezaron a llamar a esta presencia la bruja de Bell. Jamás sabremos por qué la bruja, o fuera lo que fuera, odiaba tanto a John Bell. Pero según testigos, juró seguirlo hasta el día de su muerte. Una trágica confusión finalmente acabó con la vida de Bell. De alguna forma, el frasco de medicina que tomaba se llenó con un veneno letal. El doctor llegó a investigar. Su conclusión: envenenamiento accidental. Las personas de aquella época no creían que había sido un accidente, sino la obra de la bruja de Bell. Se dice que la bruja siguió a John Bell hasta su tumba. En el funeral, dicen que su risa y sus cantos eran tan fuertes que nadie podía escuchar las oraciones del sacerdote. Después del funeral de John Bell, la familia se mudó a un lugar lejos de Adams. La casa permaneció vacía por años. Pero tal vez la bruja de Bell no solo es una historia. Muchos dicen que es parte de la tierra, un espíritu que siempre ha vivido aquí y se oculta bajo la tierra. Hace 10 años, Chris Kirby y su esposo compraron la vieja cueva de Bell. Algunos dicen que obtuvieron más de lo que esperaban. En esa cueva he escuchado cosas que no esperas escuchar. He escuchado gruñidos, he escuchado lo que parecía un grito. Sé que suena increíble, pero hasta que lo vives en carne propia, lo crees. Sé que ahí dentro hay algo, pero no sé lo que es. Es algo que aún existe en la actualidad, pero no tiene explicación, ni la tendrá. El recuerdo de estos extraños sucesos no morirá, aunque nunca sepamos la verdad. A pesar de lo aterradoras que son estas historias, es aún más escalofriante pensar si regresará la bruja de Bell. ¿Qué pasa cuando los muertos no descansan en paz? Lo averiguaremos con la historia de la última vampira de Estados Unidos. La mayoría de la gente piensa que los vampiros vienen de Transilvania, pero hay personas en todo el mundo que describen muertos vivientes y monstruos que beben sangre humana. También hay relatos mucho más modernos de vampiros en este continente. A finales del siglo XIX, Rhode Island era conocida como un centro de actividad sobrenatural. Muchos creían en la presencia de inquietas almas hambrientas y que una especie de vampira estadounidense estaba suelta. O eso decían. A finales de los 1800, la muerte acechaba a Nueva Inglaterra. Una misteriosa epidemia estaba matando a miles de personas. Nadie sabía de dónde provenía. Algunos la llamaban la consumición, otros la plaga blanca. En pequeñas aldeas remotas como Exeter, la enfermedad se propagaba como un fuego salvaje de una familia a la otra. Era el invierno de 1883, cuando George Brown perdió a su esposa Mary. Fue una muerte lenta y dolorosa. Después, sus hijos también cayeron enfermos por la terrible enfermedad. Su hija Olive, recostada en la cama, débil y enferma, sufría de pesadillas. Soñaba con una oscura figura que le robaba el aliento y le succionaba la fuerza vital.
Le siguió su hijo Edwin. La enfermedad no era lo único que lo atormentaba. En aterradores sueños, su aliento y sangre parecían ser drenados de su cuerpo. Empeoró. Mientras Edwin estaba al borde de la muerte, su hermana Mercy cayó gravemente enferma. Poco después falleció. La ciudad estaba atemorizada. ¿Qué propagaba la plaga y quién seguiría? La ciencia no ofrecía respuestas. Así que recurrieron al folclore. Empezaron a sospechar que su enemigo venía del reino sobrenatural. Y si los vivos no encontraban la solución, tal vez la respuesta estaba enterrada con los muertos. En una reunión de la ciudad, el anciano William Rose dijo que los muertos vivientes regresaban de la tumba para alimentarse de los vivos. Sospechaba que el culpable debía estar en la familia Brown. Convenció a George que solo había una forma de salvar a su hijo Edwin: exhumar los cadáveres de su esposa e hijas. George Brown accedió. Incluso los miembros más prominentes de la comunidad creían en el maligno espíritu y se reunieron en el cementerio. Nadie, pobre o rico, era inmune a la desesperación de la época. Primero sacaron a Olive y a su madre. Solo encontraron polvo y huesos. Seguía Mercy. Cuando los hombres destaparon su ataúd, lo que vieron era demasiado aterrador para describir. Ahora la verdad era clara para los habitantes. Mercy era la vampira que invadía sus pesadillas y acababa con sus vidas. Según sus creencias, debían extraer su corazón y cremarlo. De otra forma, seguiría cobrando vidas. El Dr. Harold Metcalf fue el encargado de llevar a cabo el ritual. Los habitantes esperaban que esto no solo impidiera el regreso de la vampira, sino que también salvaría a los enfermos. Desesperados por salvar a sus amigos y seres queridos, hicieron una poción con sus cenizas y se la dieron a Edwin. Pero no funcionó. En menos de una semana falleció. Haya sido una vampira o no, cuando sepultaron a Mercy Brown por segunda vez, la epidemia de consumición en Exeter, Rhode Island, llegó a su fin. A continuación, este misterioso puente cubierto parece cruzar las aguas del tiempo, y al otro lado, dicen que un fantasma solitario espera durante toda la eternidad. Y vienen por varias razones. Si la evidencia es real, hay una infinita variedad de espíritus en el otro mundo, como esta joven mujer, que por siempre espera a un hombre que jamás llegará. El puente de Goldbrook obtiene su nombre del pequeño arroyo que corre bajo sus vigas. Desde hace décadas, los habitantes de Stowey Hollow, Vermont, buscan oro entre sus rocas, pero el puente es el verdadero tesoro para las personas que quieren ver un fantasma. Según la leyenda, en la década de 1850, el amor flotaba por el aire de Vermont. Una joven granjera llamada Emily conoció a un hombre y poco después se enamoró perdidamente de él. Decidieron huir para casarse. Espérame aquí mañana, le dijo, y te prometo que siempre estaremos juntos. Así que esperó. Y esperó. Las horas
horas pasaron lentamente, pero no había señales de su novio. Sola y deprimida, Emily se hizo una promesa. Jamás permitiría que volviera a sucederle algo así. Nunca. Sus sueños se hicieron pedazos. A medianoche habían pasado muchas horas y cada vez se sentía más desesperada. Y su única alternativa era quitarse la vida. Según la leyenda, la llevaron al cementerio de la aldea. Pero después de siglo y medio, muchos creen que su espíritu está en otro sitio. Es una sensación escalofriante. Muchas personas han ido al puente, han visto una silueta y escuchado sus lamentos. ¡Por favor! ¡Ayúdenme! En la actualidad, los locales lo conocen como el Puente de Emily. Te dirán que eches un vistazo, y si es la noche de niebla adecuada, quizás veas una imagen del pasado. En la costa de Cape Ann, Massachusetts, esta construcción oculta extraños secretos. Por afuera parece una fortaleza medieval, pero aquí no hay caballeros ni cruzadas. Dicen que el espíritu de John Hayes Hammond todavía habita su castillo. Se le ha llamado de todo, desde inventor talentoso hasta científico loco. Los muros de su castillo mantenían apartado al mundo y a salvo sus secretos. Hammond creía fervientemente en la reencarnación. Con sus experimentos intentaba revelar los secretos de la vida y la muerte. Y más de 30 años después de morir, parece que no piensa ir a ningún sitio. En 1926, Hammond construyó esta fortaleza como un refugio para vivir con Irene, su nueva esposa. Fue un inusual regalo de bodas, pero repito, Hammond era un hombre muy extraño. Adentro, por todas partes, hay extrañas reliquias del pasado. Muchos dicen que esto lo hace el castillo más embrujado en los Estados Unidos. Los objetos que los Hammond traían de sus viajes llenaron la casa con una extraña presencia. El cuidador, Richard Gordon, ha presenciado cosas muy inquietantes. Se ven sombras e imágenes por doquier. Ruidos, susurros. Tal vez Hammond no sea el único espíritu que radica aquí. La esposa de Hammond también creía en el mundo espiritual. Murió varios años antes que él, y cuando se marchó, las misteriosas apariciones se hicieron más frecuentes. Se ha escuchado la voz de una mujer en su habitación. Se ha visto a una mujer pasar de una habitación a la otra, y cuando los empleados van a investigar quién acaba de entrar en esa habitación, no encuentran a nadie. ¿Cómo lo explicas? Si no has vivido una experiencia como esta, es inexplicable. Hay personas que aún creen que Hammond deambula por estas galerías. Las misteriosas apariciones indican algo que no acabamos de entender. John Hayes Hammond estaba decidido a resolver los misterios de lo sobrenatural. ¿Hasta dónde habrá llegado? Tal vez nunca lo sepamos. Al menos, no en este mundo. Entonces, ¿quiénes son los visitantes de la noche? ¿Creaciones de la superstición? ¿O fuerzas más allá de nuestra lógica? Quienes sean, o lo que sean, muchas personas dicen que quieren hacer contacto. Tal vez tengan algo que decirnos, o tal vez también estén buscando respuestas.